Toda la historia del cristianismo, bueno, arranca con un grupito de hombres. Y ojo, no eran ni reyes ni grandes sabios, pero su impacto, cambió para siempre el mundo que conocemos. Ellos eran los apóstoles. Pero a ver, ¿quiénes eran de verdad? ¿Qué los hizo pasar de ser, digamos, simples seguidores, a convertirse en mensajeros que le dieron la vuelta al mundo? Vamos a meternos de lleno en la historia de los 12 apóstoles. Ok, para entender bien de qué va todo esto, empecemos por lo más básico. La palabra apóstol viene del griego y significa, literalmente, el que es enviado. O sea, no es solo alguien que sigue una idea, no. Es un mensajero con una misión bien específica, un delegado. Y este concepto de verdad es la clave de todo. Y aquí, fíjense, hay una diferencia súper importante. Un discípulo es un estudiante, un aprendiz. Jesús tuvo muchísimos. Pero un apóstol, eso es otra cosa. De todos sus seguidores, él escogió a 12, específicamente a 12, para ser sus mensajeros comisionados. Pasaron, por así decirlo, de estar en el aula a ser enviados al campo. Entonces, ¿quiénes eran los que formaban este círculo tan cercano? Vamos a conocer a los 12 originales. Ahora, si uno se pone a comparar los evangelios, se encuentra con algo bien interesante. Las listas de los 12 son increíblemente parecidas, casi idénticas. Hay pequeñas variaciones, claro. Por ejemplo, a Tadeo a veces lo llaman Judas, hijo de Santiago. Pero el núcleo, el grupo principal, es el mismo en todos los relatos, súper consistente. Y lo que es todavía más fascinante es de dónde venía esta gente. No eran de la élite, para nada. Había pescadores, como Pedro y Andrés, un recaudador de impuestos, Mateo, que, era una profesión que nadie quería en esa época. Hasta un celote como Simón, que probablemente era un activista político. Pura gente común y corriente. Y quizás justo por eso su mensaje caló tan hondo. Su impacto final, visto así, es todavía más extraordinario. Y dentro de este grupo de 12, resulta que había un círculo todavía más íntimo. Pedro, Santiago y Juan. Ellos y solo ellos estuvieron presentes en algunos de los momentos más, digamos, privados y cruciales del ministerio de Jesús, como la transfiguración. Esto, claro, los colocó como una especie de líderes dentro del grupo de líderes. Pero, ojo, y esto es muy importante, no eran perfectos, para nada. Pedro, a quien todos ven como el líder, tuvo un momento de debilidad tremendo y negó conocer a Jesús. Y no una vez, 3 veces. Eran personas de carne y hueso, con miedos, con defectos. Y eso, la verdad, hace que su historia sea mucho más poderosa. Ahora, aquí la historia se pone un poco más compleja. Porque aunque siempre hablamos de los 12, ese número no fue tan fijo como parece. Hubo traición, hubo un reemplazo y hasta una adición que nadie se esperaba. Primero la parte trágica, lo de Judas Iscariote. Su traición y su muerte dejaron al grupo con solo 11. Y para restaurar el número 12, que tenía un simbolismo muy fuerte, los demás apóstoles buscaron un reemplazo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues echaron suertes, una forma antigua de buscar la voluntad divina. Y el elegido fue Matías. Y luego aparece Pablo, un caso totalmente aparte. Él no era del grupo original, de hecho, era un perseguidor de los primeros cristianos, pero su vida dio un giro de 180 grados. Él mismo contaba que fue llamado directamente por el Jesús resucitado, no en vida. Y su misión también fue diferente. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, el encargado de llevar el mensaje más allá del mundo judío. Con la muerte de Jesús, uno podría pensar que todo terminaba, pero no. La misión de los apóstoles apenas estaba comenzando. Y el camino que tenían por delante, estaba lleno de peligros y sacrificios que hoy nos cuesta hasta imaginar. Su orden fue muy clara, la que se conoce como la Gran Comisión. Tenían la tarea de llevar su mensaje hasta el último rincón de la tierra. Y eso fue, literalmente, lo que hicieron. Se esparcieron por todo el Imperio Romano y mucho más allá. Pero esta misión tuvo un precio altísimo. De los 12 apóstoles originales, contando a Matías, 11. 11 de ellos, según la tradición, murieron como mártires. Este número no es solo un dato, es un testimonio brutal de la convicción que tenían. Estaban dispuestos a morir por su fe.
Las historias de sus muertes son impactantes. La tradición cuenta que Pedro, condenado a la crucifixión en Roma, pidió que lo crucificaran cabeza abajo. ¿Por qué? Porque sentía que no era digno de morir de la misma forma que su maestro. La historia sobre Bartolomé es todavía más cruda. Se dice que fue desollado vivo antes de ser decapitado por predicar en Armenia. Un final increíblemente violento, todo por sus creencias. De todo el grupo, la tradición dice que solo uno se salvó del martirio. Se cree que Juan, el llamado discípulo amado, vivió hasta ser muy viejo y murió de causas naturales, aunque no sin antes haber sido perseguido y exiliado. Este sacrificio casi total fue la base de un legado que ha durado siglos. Y claro, uno podría pensar que esa historia vive solo en los textos, en la tradición oral. Pero resulta que la arqueología moderna está encontrando evidencia física que, encaja de manera sorprendente con estos relatos antiguos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan habla de un lugar muy específico en Jerusalén, el estanque de Betesda, y da un detalle muy particular. Dice que tenía 5 pórticos. Durante siglos no se encontró nada. Muchos pensaban que era un mito. ¿Pero qué pasó? La arqueología lo encontró, tal cual, con sus 5 pórticos, exactamente como lo describía el texto. Un hallazgo clave que valida un detalle geográfico muy concreto. Algo parecido pasó en Turquía. La tradición antigua siempre dijo dónde estaba la tumba del apóstol Felipe. Pues en 2011, un equipo de arqueólogos que excavaba justo en ese lugar, ¡zas!, desenterró una tumba del siglo I. Obviamente no se puede asegurar al 100%, pero la coincidencia con la tradición es asombrosa. Y quizá esto es lo más cercano que podemos estar de ellos. Estos azulejos de colores no son una copia, son piezas originales del piso del segundo templo de Jerusalén. Este es el mismísimo suelo que pisaron los apóstoles. Es, de alguna manera, una conexión física directa con su mundo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Pescadores, recaudadores de impuestos, rebeldes, gente común y corriente, con sus defectos y sus miedos. ¿Cómo es posible que este grupo tan improbable no solo cambiara su época, sino que dejara una marca que ha durado 2000 años? Su historia nos deja con esa pregunta flotando en el aire, la de cómo lo ordinario, con la fuerza de la convicción, puede llegar a ser extraordinario.